Existe una radio de auto ahí afuera capaz de buscar una estación por sí sola con solo presionar un único botón cromado. En una época en la que tu televisor de casa apenas podía cambiar de canal por sí mismo, esta vivía en los tableros de Ferraris, Porsches y Mercedes descapotables hechos a mano. Y hoy, los coleccionistas pagarán felizmente más por ella que por un auto usado en marcha. Aquí está la parte extraña. Es casi seguro que nunca has escuchado su nombre. Durante unos 70 años, el mejor sonido dentro de un auto no vino de las marcas que te gritan desde las vallas publicitarias. Vino de un pequeño grupo de ingenieros obsesivos en Alemania, en Japón y en un pequeño pueblo de Nueva York. Estos son los 7 mejores estéreos de auto jamás construidos. Y para el final, entenderás exactamente por qué nunca has escuchado hablar de la mitad de ellos. Antes de entrar en materia, si disfrutas de las historias reales detrás de los equipos, hazme un pequeño favor y toca el botón de me gusta. Y suscríbete si quieres más análisis profundos como este. Realmente ayuda al canal más de lo que crees. Muy bien, empecemos la cuenta regresiva. Número 7. La Clarion DRZ9255. Empecemos por algo moderno y un poco oscuro, porque este marca el tono de todo lo demás en la lista. Para mediados de la década de 2000, el disco compacto era el rey, y la mayoría de los estéreos de auto eran una carrera por añadir luces parpadeantes, pantallas a color y trucos. Clarion fue en la dirección opuesta. Construyeron una unidad principal negra y discreta que se veía casi aburrida en el estante, y la apuntaron directamente a un público diminuto y fanático, la gente que competía en concursos de calidad de sonido de auto, donde los jueces se sientan en un auto estacionado y escuchan buscando los defectos más minúsculos. Dentro de esa cara sencilla había una seria pieza de ingeniería. Tenía un procesador digital de señal completo integrado, con corrección de tiempo que podía retrasar el sonido que salía de cada altavoz por fracciones de segundo, de modo que la música llegaba a tus oídos perfectamente alineada, como si estuvieras sentado justo en el centro frente a una banda. Tenía un crossover de 3 vías apropiado, para que tus tweeters, tus altavoces de rango medio y tus drivers de graves recibieran cada uno exactamente la porción de la música que fueron diseñados para manejar. Normalmente necesitabas un maletero lleno de procesadores separados para hacer lo que esta sola unidad hacía por su cuenta, y por eso se ganó una reputación silenciosa, casi secreta. Pregúntale a un conductor común sobre ella y recibirás una mirada en blanco. Pero pregúntale a alguien que persiguió trofeos en la escena de calidad de sonido y sus ojos se iluminan. Te dirán que la Clarion era la todo en uno que simplemente funcionaba. La unidad alrededor de la cual podías construir un sistema de referencia entero y nunca sentir que te faltaba algo. Nunca fue un éxito de ventas. Nunca tuvo esa intención. Fue construida para los pocos cientos de personas en el mundo que más se preocupaban, y para ellos se convirtió en una leyenda. Hay algo que vale la pena entender sobre ese mundo, porque explica la mitad de esta lista. En la escena de calidad de sonido, la victoria se reducía a detalles que tú y yo nunca notaríamos. Un juez se sentaba en el asiento del conductor, cerraba los ojos y escuchaba si un cantante sonaba como si estuviera flotando en el centro del parabrisas o inclinándose ligeramente hacia un lado. Escuchaban el débil siseo electrónico entre las pistas. Escuchaban buscando graves que fueran ajustados y melódicos en lugar de retumbantes. Cada caja extra que añadías a tu sistema, cada cable extra, era una oportunidad más de dejar que el ruido se colara. Así que una unidad principal que juntaba el procesador, el crossover y la sincronización, todo en un solo paquete limpio y silencioso, valía su peso en oro. La Clarion hacía exactamente eso, y lo hacía de forma hermosa, por lo cual los cazadores de trofeos la trataban como un arma secreta y se decían discretamente entre ellos que la consiguieran antes de que desapareciera. Pero si la Clarion era la perfeccionista silenciosa, nuestra siguiente unidad era un genuino objeto de culto, uno que a la mayoría de los conductores en Estados Unidos ni siquiera se les permitió comprar. Número 6. La Denon DCT-100. Ahora cruzamos hacia la fruta prohibida. Denon es un nombre que quizás conozcas del hi-fi de hogar, una compañía japonesa con más de un siglo de historia y una reputación de acertar con el sonido digital. Lo que casi nadie fuera de Japón se dio cuenta jamás es que Denon también construía unidades principales de auto, y las mejores de ellas se vendían casi exclusivamente en su mercado local. Si vivías en Estados Unidos o Europa, básicamente tenías que importar una y rezar. La DCT-100 es de la que los coleccionistas hablan en voz baja. Venía con una cara de aluminio cepillado en un negro profundo
o un dorado cálido. Y detrás de esa cara había un chasis chapado en cobre. Ese cobre no era para presumir. El cobre resiste el ruido eléctrico que enturbia las delicadas señales de audio. Usarlo en todo el chasis era el tipo de decisión costosa y obsesiva que solo tomas cuando el sonido es todo el propósito. Esta unidad casi no tenía trucos. Lo que tenía eran salidas balanceadas y una conexión coaxial digital. El mismo estilo limpio y profesional de ruta de señal que esperarías de un estudio de grabación envuelto en el propio procesamiento de recuperación de detalles de Denon. Toda la filosofía era simple y un poco despiadada. Extraer hasta la última pieza de información de ese disco compacto y pasarla a tus amplificadores sin añadir un solo rastro de siseo o grano. Se situaba justo debajo de un buque insignia aún más raro en la línea de Denon, lo que te dice cuán profundo llega esta madriguera de conejo. Las personas que han poseído una describían el sonido como abierto, silencioso y casi inquietantemente realista, como si el siseo de la cinta y la sensación de encajonamiento simplemente se derritieran. Y aquí está el detalle que convierte a los coleccionistas en obsesivos: la gama de autos de Denon. Se situaba justo debajo de un buque insignia aún más raro, una unidad tan escasa que la mayoría de la gente que ama este pasatiempo solo la ha visto en fotografías. Así de serio y de silencioso era Denon respecto al sonido de auto. Construyeron una escalera completa de máquinas de grado de referencia, las apuntaron casi enteramente al mercado japonés y dejaron que el resto del mundo peleara por las obras que se filtraban a través de importadores. Nunca has visto una en una gran tienda porque prácticamente nunca se vendió en una. Los propietarios hablan de Denon de la forma en que la gente habla de una gran cámara o una gran pluma. Una herramienta que simplemente se quita del camino y te deja experimentar la cosa en sí. Esa rareza y esa pura obcecación es exactamente por lo que pertenece aquí y por lo que las que salen a la venta hoy tienden a desaparecer en el momento en que se publican. Enviadas en cuidadosos paquetitos desde Tokio a personas que han estado esperando años por la oportunidad. La Denon demostró que los japoneses podían construir un bisturí. Nuestra siguiente entrada prueba que los alemanes llegaron ahí primero, décadas antes, y lo hicieron con un silencioso sentido de precisión que raya en lo amenazante. Número 5. La Blaupunkt. Es hora de hablar de los alemanes y específicamente de un nombre que significa literalmente punto azul, Blaupunkt. La historia cuenta que cuando la compañía probaba sus primeros productos y estos pasaban, un inspector los marcaba con un pequeño punto azul. Los productos se hicieron tan conocidos por pasar esa inspección que el punto azul se convirtió en el nombre de toda la compañía. Eso te dice todo sobre la cultura detrás de ella. Era un negocio obsesionado con que las cosas fueran correctas. Durante décadas, si tenías un auto alemán serio y no tenías una Becker en el tablero, las probabilidades son muy buenas de que tuvieras una Blaupunkt. Los modelos insignia con nombres de ciudades alemanas, como la Bremen, estaban construidos según un estándar que hoy se siente ajeno. Chasis de metal pesado, perillas hermosamente amortiguadas que giraban con un preciso clic aceitado. Sintonizadores de radio tan sensibles y tan estables que podían fijarse en una estación débil y distante y mantenerla limpia mientras el auto se movía a toda velocidad por la autobahn, lo cual es una ingeniería genuinamente difícil. También pensaban en el mundo real de una forma en que pocos lo hacían. El robo de estéreos de auto era rampante, así que muchas de estas unidades fueron diseñadas para poder sacarse y llevarse contigo, o bloquearse tras un código de seguridad, de modo que un ladrón terminaba con un ladrillo inútil. Y el sonido tenía ese carácter alemán particular. No llamativo, no retumbante, solo ajustado, controlado y honesto, con graves que se mantenían firmes en lugar de fofos, y voces que sonaban como personas reales en la habitación contigo. Blaupunkt nombró a sus radios insignia según ciudades alemanas: la Bremen, la Berlín, la Frankfurt, la Hamburg. Cada una era un pequeño monumento a la idea de que una radio de auto debía ser diseñada como un instrumento fino, no fabricada como un juguete. Los propietarios te dirán que estas cosas simplemente se niegan a morir. La gente sigue usándolas hoy, 40 y 50 años después, con el sintonizador fijándose en las estaciones con tanta confianza como el día en que salieron de la fábrica. Eso no es un accidente. Eso es lo que sucede cuando una compañía pasa décadas persiguiendo un punto azul. La Bremen nunca fue el ruidoso símbolo de estatus que algunos rivales eran. Era la elección silenciosa del conocedor, la que la gente entendida respetaba precisamente
porque no necesitaba presumir. Simplemente funcionaba año tras año, década tras década, ronroneando en los tableros de Porsches y veloces sedanes alemanes, mientras estéreos más llamativos iban y venían. Incluso ahora, ejemplares restaurados y fieles tributos modernos llevan ese pequeño punto azul con verdadero orgullo. La Blaupunkt era la elección inteligente y discreta. Pero si querías la insignia que le decía al mundo entero que realmente habías llegado, solo había un nombre para eso, y vivía casi exclusivamente en los autos más hermosos de la Tierra. Número 4. La Becker México. Esta es la del mismísimo inicio de nuestra historia, la radio que podía cazar estaciones por sí sola. Becker fue fundada en Alemania allá por 1945, y en un par de décadas se había convertido en el proveedor de referencia para los autos más exclusivos del mundo. Cuando Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Jaguar y Aston Martin necesitaban una radio digna de sus máquinas más finas, acudían a Becker. Si alguna vez has admirado el tablero de un Mercedes Pagoda clásico o de un Porsche 911 Vintage, esa preciosa radio de cara cromada que te devolvía la mirada era muy a menudo una Becker. Becker acumuló genuinos hitos mundiales. La primera radio de auto totalmente transistorizada. Una de las primeras radios con búsqueda de estación verdaderamente automática. Una de las primeras en integrar un reproductor de casetes y un sintonizador en una sola unidad. El modelo tope de gama era la México. Su truco estrella tenía un nombre maravilloso, la Wonder Bar. Presiona ese único botón cromado, y la radio recorría el dial y se fijaba en la siguiente estación fuerte, todo por sí sola, sin manipular el dial mientras conducías, en los años 60, en un auto que se sentía como algo del futuro. La compañía fue iniciada por un hombre llamado Max Egon Becker. La broma recurrente entre los entusiastas es que la historia de Becker es básicamente la historia de la radio de auto en sí. Cuando Mercedes construyó los legendarios autos deportivos G-Wing, cuando Ferrari construyó el Daytona, cuando Porsche y Jaguar y Aston Martin equiparon sus mejores Grand Tourers, una Becker era la radio que pertenecía al tablero. Era el equivalente en audio a un reloj suizo en la muñeca de un hombre bien vestido. La México era una escultura cromada de 2 piezas con una delicada cara con líneas finas, y era ferozmente cara. Una célebre versión fue descrita como la primera radio estéreo y reproductor de casetes del mundo. En 1971 costaba alrededor de 371 libras, una cantidad de dinero genuinamente escandalosa para una radio de auto en aquella época. El tipo de suma que podía comprarte un auto usado, utilizable directamente. Este no era un aparato que comprabas, era una declaración que hacías. De hecho, muchos restauradores hoy te dirán rotundamente que la México es la mejor radio de auto jamás construida en la era antes de que todo se volviera digital. Y no están siendo sentimentales, lo dicen en serio. Aquí está la parte hermosa y extraña. Becker construyó la banda sonora para los conductores más adinerados del planeta durante generaciones. Y aún así, fuera de los coleccionistas y la gente de autos clásicos, el nombre apenas registra hoy. Acércate a 100 conductores y pídeles que nombren una gran marca de radio de auto, y casi ninguno dirá Becker. Pero los especialistas que restauran estas cosas tratan a una México en funcionamiento con la reverencia de un reloj fino, porque eso es esencialmente lo que es, un instrumento de precisión hecho a mano para autos que eran, ellos mismos, obras de arte. Así que la Becker fue el ícono que todos con buen gusto reconocían a simple vista. Nuestro siguiente sistema es casi exactamente lo opuesto. Lleva lo que quizás sea el nombre más respetado en todo el audio, y pasó años escondido a plena vista en autos que absolutamente nadie esperaba. Número 3. Macintosh. Di el nombre Macintosh a un amante serio del audio, y observa su reacción. Este es uno de los nombres más venerados en el hi-fi de hogar, una compañía estadounidense que ha estado construyendo amplificadores a mano en Binghamton, Nueva York, durante unos 70 años. Famosa por sus medidores azules brillantes y por equipos tan bien hechos que piezas individuales hoy pueden empezar en unos $5,000 cada una y subir desde ahí. Para un audiófilo, un sistema Macintosh es casi un objeto sagrado. Así que aquí está el giro que casi nadie conoce. Durante un periodo de años, podías obtener un verdadero sistema de sonido Macintosh instalado de fábrica en un auto, y no en un superdeportivo exótico. Estamos hablando de un Subaru. Alrededor del cambio de milenio en la década de 2000, Subaru ofreció un genuino sistema Macintosh en los modelos Outback y Legacy de mayor equipamiento.
Desarrollado con Macintosh a lo largo de más de un año de ajustes, funcionaba con un amplificador de 5 canales que entregaba alrededor de 200 vatios, con el diseño de circuitos de Macintosh pensado para mantenerse limpio y sin distorsión incluso cuando lo exigías, más un ecualizador paramétrico apropiado para moldear el sonido a la forma de la cabina. Esto no se trataba de ingeniería de insignia, se trataba de demostrar un punto, que un legendario fabricante de hi-fi podía llevar calidad de sonido real y honesta a una ordinaria camioneta familiar. Los sistemas se ensamblaban discretamente en asociación con Clarion y se ajustaban al auto. Y no brillaban de azul como los equipos de hogar. Simplemente sonaban inusualmente bien para un sistema de fábrica, lo cual significa que durante años, uno de los nombres más venerados en el audio estaba sentado en la fila de recogida de la escuela, en autos estacionados en el supermercado. Y la mayoría de la gente que los conducía no tenía idea de sobre qué estaban sentados. Y la historia de Macintosh es aún mejor una vez que sabes cómo funciona la compañía. Hasta el día de hoy, sus equipos se ensamblan a mano en esa misma fábrica en Binghamton, Nueva York, donde algunos empleados han estado en la línea durante décadas, y donde los transformadores todavía se bobinan a mano. Este no es un gigante electrónico sin rostro, es un pequeño taller estadounidense, orgulloso, casi tercamente anticuado, que resulta que fabrica algunos de los equipos de sonido más respetados del planeta. Hay una buena posibilidad de que genuinamente nunca hubieras escuchado el nombre antes de este video. Y honestamente, eso es parte de la magia. Nunca te necesitó. Macintosh, de hecho, había incursionado en el audio de auto allá por mediados de los años 90, con una unidad principal que podías instalar como cualquier otra. Y llegó a construir un sistema a medida para el Ford GT superdeportivo del 100 aniversario a principios de la década de 2000. Una combinación adecuada de ingeniería estadounidense y sonido estadounidense, más una radio especial para motocicletas Harley Davidson para que los motociclistas pudieran obtener audio real en la carretera abierta. Luego desapareció silenciosamente del mundo del auto durante casi 2 décadas, antes de regresar al inicio de esta década con un sistema de alta gama para un Jeep de lujo. Ese acto de desaparición solo profundizó la leyenda, un gigante del sonido apareciendo en los lugares más inesperados, y luego escabulléndose, dejando atrás a un pequeño ejército de propietarios que custodian esos sistemas y se niegan a arrancarlos. Macintosh llevó el linaje de sala de conciertos al trayecto diario. Pero cuando llegó el disco compacto y lo cambió todo, una compañía construyó lo que muchos todavía llaman la unidad de auto más codiciada jamás hecha. Número 2. La Alpine 7909. Si pasas algo de tiempo real en torno al audio de auto vintage, escucharás este número pronunciado como un hechizo mágico. 7909. Alpine la lanzó en 1989, justo cuando el disco compacto se estaba apoderando del auto, y la construyeron para que fuera lo mejor de lo mejor. La etiqueta de precio por sí sola hacía jadear a la gente. Alrededor de $1,200 por un solo reproductor de CD al final de la década de 1980. Eso era dinero de superdeportivo para una unidad principal, pero la ingeniería se lo ganó. Mientras las unidades más baratas usaban un solo convertidor digital a analógico para convertir los unos y ceros de los discos de vuelta en música, la 7909 usaba un diseño de convertidor dual, persiguiendo el sonido más limpio y detallado posible. Tenía una función llamada CD Straight, que permitía que la señal de audio pura se saltara por completo los controles de graves, agudos, balance y fader, de modo que nada se interponía entre la música y tu amplificador, y empujaba una fuerte señal de 4 voltios hacia esos amplificadores, lo que ayudaba a mantener todo el sistema silencioso y libre de ese débil siseo de fondo que plagaba a las unidades inferiores. Competidores serios la usaban como su referencia. Se convirtió en la unidad a vencer en los concursos de calidad de sonido a lo largo del país. Había verdadera magia en las partes digitales, también. Alpine se apoyó en algunos de los mejores chips convertidores de la época, el tipo de componentes que siguen apareciendo en equipos de alta gama incluso ahora, y los emparejó con componentes internos de alta calidad en todo el aparato. En una época en que muchos reproductores de CD de auto sonaban delgados y ásperos, la 7909 sonaba rica, calmada y sin esfuerzo, y lo hacía en la brutal pesadilla acústica que es la cabina de un auto. La calidad de construcción era igual de obsesiva.
La original se deslizaba fuera del tablero como un chasis completo, con manijas y todo, para que pudieras llevarla adentro contigo, en aquellos tiempos en que una gran unidad realmente valía la pena robar, y los ladrones lo sabían. Y la historia no terminó ahí. En 1997, Alpine construyó una edición especial de aniversario, con solo alrededor de 300 fabricadas, añadiendo un chasis chapado en cobre e internos aún más refinados para un ruido todavía menor. Esos son los verdaderos unicornios, los que los coleccionistas perseguirán a través de continentes. Luego, en 2008, la propia industria del audio de auto la eligió, y la 7909 fue votada como el reproductor de CD de auto con mejor sonido jamás hecho. Piensa en eso. Años después de que saliera de producción, los profesionales miraron todo lo que había llegado desde entonces y aún así le entregaron la corona a esta unidad. Por eso los precios se volvieron un poco locos. La gente que tuvo una de adolescente y la perdió ante un ladrón o un intercambio pasó años buscando una para revivir su juventud. Un ejemplar limpio puede exigir dinero serio, y una unidad de aniversario sellada es la materia de los sueños. La Alpine era el santo grial de la era digital, pero el verdadero número uno, el que los obsesivos del sonido todavía susurran en tonos reverentes, fue en la dirección totalmente opuesta. Apostó todo a la cinta y podría ser lo más increíble jamás atornillado en un tablero. Número 1. La Nakamichi TD1200. Para entender por qué esta se sitúa en la mismísima cima, tienes que entender a Nakamichi. Dilo despacio. Nakamichi. Esta fue la compañía japonesa que trató a la humilde cinta de cassette, esa barata cosita de plástico que asocias con sonido de basura, como un serio formato de alta fidelidad, y luego superó en ingeniería a todos en el planeta para probar que se podía hacer. Su joya de la corona, la unidad de hogar, se llamaba el Dragon y todavía se considera una de las mejores máquinas de cinta jamás construidas por cualquiera, en cualquier lugar. Ahora imagina tomar el alma de ese Dragon y exprimirla dentro de un auto. Eso es la TD1200. Aquí está el detalle que hace que a la gente del audio le tiemblen las rodillas. Uno de los trucos más brillantes del Dragon era un sistema automático que constante e invisiblemente realineaba la cabeza de reproducción para coincidir con el ángulo exacto de la cinta, corrigiendo pequeños errores mecánicos que roban a un cassette sus frecuencias altas. Especializado apareció solo en un diminuto puñado de máquinas en la historia. El poderoso Dragon en casa, una rara unidad Morans, y esta, la TD1200 en tu auto, corrigiendo la alineación de la cinta sobre la marcha mientras conducías por la carretera. Para poner eso en perspectiva, piensa en lo mal que un cassette en un auto usualmente sonaba. El siseo, el bamboleo, la forma en que las notas altas se volvían apagadas y emborronadas. Esencialmente, se negó a aceptarlo. Y la TD1200 fue ellos plantando una bandera y diciendo que el auto podía ser un lugar para la escucha verdaderamente seria. Llevaba la misma reverencia por la cinta que hizo del Dragon un nombre familiar entre la gente del audio, encogida y endurecida para la vida en la carretera. Sonaba, según todos los relatos, como nada más sobre ruedas. Los propietarios describían la diferencia como salir de la habitación contigua y entrar al estudio de grabación real, con una profundidad y una claridad que un reproductor de casetes de auto normal ni siquiera podía soñar. Un propietario de larga data dijo que pasar de una buena unidad a esta era como la diferencia entre oír música a través de una pared y finalmente entrar a la habitación donde estaba la banda. También era brutalmente cara cuando nueva, arriba en ese mismo rango de $1,200. Y estaba construida como un fino reloj mecánico, con un transporte de precisión que se sentía como si perteneciera a un laboratorio. Pero esa es también su tragedia y parte de la leyenda. Toda esa complejidad la hacía famosamente temperamental. Estas unidades son conocidas por desarrollar problemas, y quedan apenas técnicos en el mundo que siquiera intenten repararla apropiadamente. Una TD1200 sana y en funcionamiento es una genuina superviviente, y hoy se venden por muchos cientos, a menudo cruzando a las 4 cifras, enviadas cuidadosamente desde Japón a coleccionistas que saben exactamente lo que están sosteniendo. La mayoría de los conductores nunca han escuchado el nombre y nunca lo harán, pero para la gente que persigue la cima absoluta de lo que alguna vez fue posible en un auto, esta oscura, frágil y magnífica máquina de cinta japonesa es la cumbre de la montaña, el más grande estéreo de auto jamás construido. Así que ahí están, 7 máquinas que todas prueban silenciosamente lo mismo. El mejor equipo rara vez grita más fuerte. Becker, Blaupunkt, Nakamichi, Alpine, Denon, Clarion y Macintosh
No perseguían el logo más grande ni el anuncio más llamativo. Perseguían el sonido y se negaron a comprometerlo para lograrlo. Y décadas después, mucho tiempo después de que las marcas con los enormes presupuestos de marketing se hayan desvanecido de la memoria, estas son las unidades que la gente restaura con amor, busca por todo el mundo y custodia como un tesoro. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas atornillarías en el auto de tus sueños? ¿Y hay alguna leyenda que dejé fuera que merezca un lugar en esta lista? Déjalo abajo en los comentarios, porque yo de verdad los leo. Y las mejores sugerencias tienen la verdadera costumbre de terminar en el próximo video.